¿Qué tal, alumnas y alumnos de tercero de secundaria? Nos da mucho gusto encontrarnos nuevamente. Somos Irma Uribe y Alberto Ábrego. Les damos la más cordial bienvenida a una sesión más de lengua materna dentro de la estrategia Aprende en Casa. Antes de iniciar, permítanme recordarles algo. La salud es lo primero. Así que les recomiendo que sigamos cuidándonos, atendiendo a las indicaciones de higiene y manteniendo la sana distancia. Tampoco pasemos por alto procurar una alimentación saludable, mantenernos hidratados y hacer ejercicio. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. En esta sesión hablaremos sobre nexos para articular opiniones. Con esto me refiero a elaborar distintos textos para difundir información. Es decir, en particular, analizaremos cómo usar nexos para articular opiniones en esos textos. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. Como mencionamos, esta sesión lleva por título Nexos para articular opiniones. Y como lo imaginarán, estamos trabajando sobre el proceso para escribir artículos de opinión, argumentando su punto de vista y asumiendo una postura clara en relación con el tema, con el propósito de usar nexos para articular opiniones. Esto con la finalidad de que la opinión expuesta logre el efecto deseado. Estamos seguros de que pondrán mucha atención, pero les sugiero tomar nota en caso de que se presenten dudas. Además, hay que mantener una actitud positiva. Los materiales que van a necesitar para la sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También es conveniente tener a la mano su libro de texto. Tengan presente que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que las dudas, inquietudes o dificultades que surjan seguramente encontrarán respuesta al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Para dar inicio, recordemos que los artículos de opinión son un texto que corresponde a los géneros periodísticos y su función es argumentar los puntos de vista del autor. Acompáñenos a dar lectura a un fragmento del artículo Opinión, Educación y Roles de Género de la autoría de Sofía García Bulé. Los roles de género forman parte de los primeros aspectos que aprendemos en las fases más tempranas de la socialización. Vemos este proceso como algo completamente inocente e inherente a la forma en que integramos a los niños a la sociedad, pero la forma en la que los introducimos a los roles de género podría estar influenciando significativamente no solamente en las relaciones de convivencia entre niñas y niños, sino en la visión a futuro sobre qué trabajos son propios para hombres y mujeres. Recientes estudios demuestran que niños y niñas entre 4 y 9 años ya presentan una percepción diferenciada entre atributos profesionales que se atribuyen a hombres y a mujeres. Los resultados del artículo académico Socialización de los estereotipos de género relacionados con los atributos y profesiones entre los niños españoles en edad escolar confirman que los niños y las niñas que participaron en este estudio tenían interiorizados de forma generalizada los esquemas de género y los aplicaban de forma clara cuando debían asignar atributos personales o roles profesionales. Como ejemplo, durante el estudio se pudo ver que los chicos asocian más la fuerza y la inteligencia a los varones, mientras que a las mujeres se les asociaba con la amabilidad y la vocación del cuidado de otras personas. Eso también impacta el punto de vista de los niños con respecto a las personas que usualmente tienen las posiciones laborales más altas o quien percibe mayores sueldos. Los niños y niñas participantes relacionan instantáneamente a los hombres con trabajos que implicaban mayor liderazgo y responsabilidades más valoradas, por ende, mejores posiciones y sueldos. Mientras que a las mujeres se les colocó en posiciones laborales más bien relacionadas con el soporte, que no se valoraban tan alto en el esquema de poder o agencia, tampoco en los sueldos. El estudio encontró una relación directa en cómo la socialización de género contiene un sesgo que puede afectar seriamente las opciones laborales disponibles para las niñas en un futuro, así como su futuro económico y oportunidades.
¿Cómo se puede empezar a combatir este sesgo al momento de hablar del género y sus roles? La conversación no llama propiamente a redefinir de base lo que entendemos por femenino y masculino, pero sí revalorizar y permitirnos ser más flexibles con las líneas entre ambos espectros. Como podemos darnos cuenta, es clara la naturaleza argumentativa y persuasiva del texto, caracterizado por presentar la postura, valoraciones y análisis sobre determinado asunto, que además es de interés público. A propósito de lo que mencionas, te quiero compartir que descubrí a Luna repasando, pues le pedí que expusiera el tema. ¿Me acompañan a observar su avance? A ver, el artículo de opinión contiene argumentos a favor o en contra de un tema de actualidad. Correcto. Un argumento es una razón que defiende o contradice una idea expresando si se está a favor o en contra del tema. Ahora recordemos que los nexos son palabras que sirven para relacionar términos, frases u oraciones. Dentro de ellos están los nexos argumentativos, que son aquellas expresiones que denotan estar de acuerdo, acuerdo parcial o en un desacuerdo con un tema o una idea. Muy bien. De ninguna manera. Desde luego que sí. Eso no tiene sentido. En principio sí. No es verdad. Por supuesto. Ni pensarlo. Estoy contigo. ¿Me hablas en serio? Podría ser. No sabes lo que dices. Bueno, a ver, pongámonos de acuerdo. Explícales a las alumnas y alumnos de qué estamos hablando, pues parece que estamos discutiendo sin ton ni son. Van a pensar que discutimos, pero estamos ejemplificando los nexos que mencionaba Luna. Estos que utilizamos tienen la función de expresar acuerdo o desacuerdo. Para entender mejor lo que estamos hablando, veamos el siguiente material. ¡Corre video! Ahora que revisé mi artículo, descubrí que no tengo un estilo propio, por lo tanto, mi opinión no queda clara en el texto. Hay expresiones para distinguir la opinión personal como creo que, pienso que, en mi opinión, yo digo que. Si aquí agrego en mi opinión antes de esta idea, así queda más claro que esta es mi opinión personal sobre la anorexia. También existen expresiones para jerarquizar y contrastar la información. Pero, ¿cómo se utilizan estas expresiones? Para mostrar ideas u opiniones que se encuentran organizadas de acuerdo con su importancia, es útil emplear expresiones como la razón más importante, otra razón por la que, por ejemplo, en primer lugar, finalmente, también. Por ejemplo, en este texto las expresiones la razón principal y otras razones presentan las razones que el autor expone para explicar el problema de la anorexia y distingue la principal de otras. En el texto anterior, la causa principal de la anorexia, según el autor, es la promoción de la delgadez extrema por parte de los mensajes publicitarios. Después, se ubica la situación emocional de las personas y el miedo al rechazo y las burlas. Por otro lado, expresiones como, por el contrario, de igual manera, sin embargo, y no obstante, sirven para contrastar ideas u opiniones. En el siguiente texto, la expresión por el contrario se emplea para señalar las diferencias entre los propósitos de dos anuncios analizados en el artículo. Uno de los anuncios tendría el objetivo de promover hábitos saludables. El segundo, promover un ideal de belleza. Dentro de los textos argumentativos, el artículo de opinión es uno de los géneros al que más recurren los lectores expertos, cuestión que advierte sobre el rigor al momento de escribirlo, puesto que no basta con dar a conocer una idea, se requiere además la capacidad de atribuir valor a los pensamientos mediante juicios que permita a los destinatarios comprender la realidad y asumir una actitud crítica frente a esta. Para continuar, recibamos a Elena, quien nos recordará información muy importante para nuestra sesión. Hola, profesora. Antes que nada, saludo a las y los alumnos en casa.
Les agradezco me den la oportunidad de colaborar en esta sesión de trabajo. Al contrario, es para nosotros un gusto contar con tu participación y nos gustaría nos comunicaras lo que viniste a compartirnos. Ahora recordaremos lo que son los nexos. Nexo es un conector gramatical usado en una frase para unir dos ideas o enunciados y es un recurso lingüístico que ayuda a dar coherencia y cohesión a la redacción de un texto. Nexo deriva del latín nexus, que significa nudo o entrelazamiento. Entonces, nexo es sinónimo de conector. Los nexos o conectores gramaticales indican la relación del sentido de los enunciados. Los nexos sirven para dar sentido, es decir, coherencia, y construir una red de relaciones que encadenan oración con oración. Los nexos deben elegirse cuidadosamente, pues si no se utilizan los adecuados, el texto no tendrá continuidad ni coherencia y se puede perder la credibilidad en la postura que se defiende. Gracias, Elena. La información que nos acabas de compartir es muy importante. Profesora, yo sugiero que se analicen ejemplos para recordar qué son los nexos. ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima, Elena. Sigamos con nuestra sesión. En el caso de los artículos de opinión, para articular las explicaciones que se exponen en el texto con los ejemplos que se mencionan, se pueden utilizar nexos como, por ejemplo, como, así, puesto que. Veamos en pantalla un ejemplo tomado de la lectura con la que iniciamos la sesión. Como ejemplo, durante el estudio se pudo ver que los chicos asocian más la fuerza y la inteligencia a los varones. Ahí está resaltado como ejemplo, y de acuerdo con lo que vimos, está colocando una explicación. En el caso de articular opiniones, los nexos empleados son de acuerdo con, citando a, según, conforme a, creo que, en mi opinión, pienso que, siguiendo la opinión de, se dice que, se cree que, entonces, en consecuencia, en efecto, en otros términos. Regresando al artículo de inicio, veamos cómo aplicarlo en un ejemplo. Recientes estudios demuestran que niños y niñas entre 4 y 9 años, si nos damos cuenta, está resaltado demuestran que, y si bien no está en la lista, es el equivalente a de acuerdo con o conforme a. Externar una opinión equivale a emitir un juicio. Al hacer esto, dejamos de manifiesto la postura que asumimos ante determinado tema. Para que justamente esos juicios tengan peso, contamos también con el uso de los nexos. Veamos lo que nosotros mencionamos en nuestra discusión de inicio, donde expresamos acuerdo y desacuerdo. Una de las situaciones a las que nos enfrentamos al emitir nuestra opinión se relaciona con el acuerdo y el desacuerdo. ¿Creen ustedes que podríamos estar completamente de acuerdo con otras personas? ¿Podría ser que estemos completamente en desacuerdo con ellas? ¿Qué es un acuerdo? Acuerdo significa conformidad, armonía entre varias personas. El acuerdo y el desacuerdo se pueden expresar por los hechos, es decir, con lo que pasa en la vida cotidiana, y por las valoraciones de los hechos, lo que cada persona opina al respecto. Al hablar de valoraciones, es lógico pensar que hay niveles en cuanto a ello. Así que ahora revisemos los niveles que hay para manifestar tanto acuerdo como desacuerdo. Nexos que muestran un acuerdo débil. Bueno, cierto, conforme, correcto, de acuerdo, en principio sí, podría ser. Sí, estoy de acuerdo, tienes razón. Tomaremos un fragmento de un artículo de opinión y veremos cómo funciona. Pensemos en una población de 4 millones de personas. ¿Podríamos saber el gasto medio en un consumo por hogar de esta población? En principio, sí. Simplemente tendríamos que hacer una encuesta entre todos los hogares y calcular la media. Sin embargo,
Seguir ese proceso sería tremendamente laborioso y complicaría bastante el estudio. En el texto se marca, en principio sí, y es acuerdo débil, ya que después hace uso de un sin embargo, pues hay que aportar más datos. Ahora nexos que denotan un acuerdo fuerte. Buena idea. ¿Cómo no? Desde luego. Eso es. Muy bien. Perfecto. Claro. Sin duda. Sin lugar a duda. Así es. Por supuesto. No cabe duda. Veamos qué fragmento tenemos como ejemplo. Sin duda, los centros docentes junto a toda la comunidad educativa tienen mucho que hacer en este sentido. Asimismo, es necesario reconocer que los profesores, pese a los escasos medios con los que cuentan y pese a la dificultad de tratar con chiquillos de esas edades, ponen mucho de su parte. Esto resultó muy claro y se marca sin duda. Aquí viene el inicio y luego la explicación. Acuerdo con implicación personal. Con esto me refiero a acuerdos con base en experiencias y que influyen en la opinión emitida. Comparto tu punto de vista sobre, estoy a favor sobre, estoy contigo, has dado al clavo, opino igual que tú, soy partidario de, estoy de acuerdo en qué, estoy de acuerdo con, tienes razón en. Leamos un fragmento. Estamos totalmente de acuerdo con esta idea. El conocimiento y la innovación para mejorar nuestros procesos y productos son pieza fundamental para el crecimiento económico y el empleo estable y de calidad. Bueno, en el ejemplo habla de plural y agrega un estamos totalmente de acuerdo. Y vemos la implicación personal, pues menciona que el conocimiento y la innovación son pieza fundamental, es decir, que ya lo han experimentado. Revisemos ahora lo que significa desacuerdo. Un desacuerdo es una discordia, una falta de acuerdo entre ideas, acciones, personas, etc. Iniciemos revisando nexos que muestran un desacuerdo débil. Eso no es así, eso no es exacto, eso no tiene sentido, nada más lejos de la verdad, no es cierto, no es verdad, no puede ser. Revisemos en pantalla un ejemplo. Así, sin más, esto no parece un problema que vaya más allá que la readaptación y ajuste de una sesión a la falta de última hora de un jugador o más. Pero no es así. ¿Por qué? Pues porque la falta de compromiso es un mal contagioso que acaba afectando a jugadores inicialmente leales y al funcionamiento global del grupo. Miren qué interesante fragmento de un artículo sobre fútbol. Y aquí se marca, no es así. Con un desacuerdo fuerte. De ninguna manera. Imposible. De eso ni hablar. Eso es absurdo. Ni hablar. Ni mucho menos. Ni pensarlo. Por nada del mundo. Acompáñenme a leer el ejemplo. Cuando se habla de valores, se está haciendo referencia de alguna u otra forma a la relación del ser humano con los demás, con él mismo y con las cosas, por lo que independientemente de la posición subjetiva, objetiva u objetivo-subjetiva que se adopte a la hora de analizarlos, resulta imposible realizar un abordaje de los mismos sin utilizar alguna categoría psicológica y mucho menos posible será explicar la posición adoptada al tratar el tema, para lo cual siempre habrá que hacer referencia a la subjetividad del ser humano. Imposible. A pesar de todo lo que se menciona, existe ese desacuerdo fuerte. Finalmente, algunos ejemplos de nexos que indican desacuerdo con implicación personal. Creo que te equivocas. Estás totalmente equivocado. Estoy en contra. Lo siento, pero ¿me hablas en serio? No estoy de acuerdo con. No lo veo así. No me parece serio. Estás mal de la cabeza. No sabes lo que dices. Leamos un fragmento. Es cierto que no estoy de acuerdo con el maltrato animal, pero en mi pueblo sí es tradición realizar una semana taurina. Yo he visto cómo los ganaderos cuidan y quieren a sus animales, casi como a sus propios hijos. Y mientras sea así, me parece que una idea mejor que estos animales estén en el campo bien cuidados que viviendo en granjas.
Aquí remarcamos no estoy de acuerdo y como pudimos observar posteriormente abunda en su explicación. ¿Qué te parece, Alberto? Si para darle un giro divertido a nuestro aprendizaje, que además nos haga pensar, hacemos una actividad. Me agrada la propuesta. ¿Qué sugieres? Mira, al azar elegiremos una letra. Esta será la inicial de un nexo. Explicaremos su uso, además de mencionar, a través de un ejemplo, cómo utilizarlo. A ver, yo tomo la primera y tú responderás. Te corresponde la E. De acuerdo, me tocó una letra sencilla. Se me ocurren varias opciones, pero me iré por en mi opinión. Y justamente quiero citar este nexo, pues lo utilizamos para articular opiniones. En general, al redactar un artículo de opinión, estamos emitiendo nuestro juicio, pero es importante aclarar que este nexo igualmente lo usamos en cualquier situación cotidiana, tanto en forma oral como escrita. Como ejemplo les diré, en mi opinión, las actividades lúdicas favorecen el aprendizaje. Muy buena respuesta, además de ser cierta. A ver, es tu turno. Veamos, la suerte te asignó la letra I. Mira, la inicial de tu nombre. Imposible. Y no me refiero al azar, ¿eh? Es un nexo que nos indica un desacuerdo fuerte. Ejemplos hay muchos, pero pienso en uno que leí recientemente y que dice: es imposible ser joven y no pensar en conocer el mundo. Totalmente de acuerdo con la frase. Así que me sumo a esa opinión del autor. Bueno, pero es momento de que nos des tu ejemplo y será con la letra N. La N. Ah, ya sé. Fíjate que les pongo en antecedentes, pues usaré un desacuerdo con implicación personal. Leí hace unos meses un artículo sobre que las personas de cierta edad, entre las que yo ya estoy incluido, no somos productivos. Obviamente mi respuesta al autor es: no sabes lo que dices. Bien usada la implicación personal y el apoyo. Esta etapa de la vida nos permite hacer ciertas actividades y claro que somos productivos. Pero dime, ¿qué letra me toca? A ver. Es la letra P. Mira, hablando de productividad, es la inicial. Y quiero usar un nexo para articular una explicación, es decir, que integremos un ejemplo. Y sí, en casa ya tienen la respuesta. Propongo el nexo por ejemplo. Y por ejemplo diré: la solución para evitar el desperdicio de agua parte de nosotros. Por ejemplo, cerrando bien las llaves. Muy bien. Oye, te propongo una variante. Ahora les pediré que allá en casa también jueguen. Nosotros sacamos la letra y buscamos el nexo, pero cada uno deberá pensar su ejemplo. Una más. Ah, estaba abierta. Y ahora es la letra D. Y les propongo como nexo de acuerdo con. Aquí expongan su opinión, pero consideren una base para hacerlo. Mientras piensan su ejemplo, les recuerdo la importancia de tener bases a la hora de emitir un juicio y siempre pensar en los argumentos. Vamos por la última. Y es la letra T. Y sugiero de nuevo un acuerdo con implicación personal. El nexo es: tienes razón en. Y mientras piensan en su ejemplo, les recuerdo que todas las experiencias nos van enriqueciendo y formando una opinión. Así que aprendamos de lo bueno, pero también de lo adverso. ¿Listas y listos? Seguro que sí. Muy bien. Como pudimos darnos cuenta a lo largo de la sesión, usar los nexos para articular opiniones le irá dando coherencia a nuestro trabajo final, un artículo de opinión. El reto es: localicen en un periódico, ya sea impreso o digital, un artículo de opinión. Léanlo con detenimiento y señalen, resaltando con un color, los nexos que articulen opiniones, con otro, los que articulen ejemplo.
con uno más los que indiquen acuerdo y con otro aquellos que indiquen desacuerdo. Vuelvan a leer el artículo y analicen el grado de acuerdo o desacuerdo que indica cada nexo, para que ubiquemos claramente en qué caso podemos utilizar uno u otro. ¡Listo! Recuerden que en esta sesión aprendimos a usar nexos para articular opiniones y con ello escribir artículos de opinión argumentando su punto de vista y asumiendo una postura clara en relación con el tema. Les sugiero que para reafirmar lo que vimos en esta sesión, localicen en sus libros de texto el aprendizaje esperado. Escribe artículos de opinión argumentando su punto de vista y asumiendo una postura clara en relación con el tema. Lo anterior, para que cuenten con más elementos y podamos usar nexos para articular opinión. Tengan presente también que leer nos abre inmensas posibilidades para tener una visión más clara y con ello argumentos más sólidos sobre muy diversos temas de nuestro interés. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 3, en la que hemos platicado sobre cómo utilizar adecuadamente nexos para articular opiniones. Agradecemos a Luna su participación y a todo el equipo que hace posible que estemos aquí, compartiendo esta sesión con ustedes. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Somos Irma Uribe y Alberto Ábrego. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.